A continuación, se dirigirá a ustedes el reverendo padre Osvaldo Lira Pérez. Señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor almirante don José Toribio Merino, autoridades universitarias, señores y amigos, con licencia del señor rector, voy a hablar sentado. Primero, para agradecer de todo corazón la distinción de que ha sido objeto. Yo sé que esta distinción, otorgada por el rector, no es una mera fórmula. Nos conocemos ya casi un medio siglo y sabemos perfectamente quiénes somos, él y yo. De manera que esta distinción que acabo de recibir yo, es una expresión de los sentimientos que ha tenido él conmigo, que han sido siempre los de una amistad. Después de haber agradecido esta distinción, yo quisiera hablar unas palabras sobre un problema que a lo largo de mi vida me ha tenido profundamente preocupado. Muchas veces, en muchísimas ocasiones, yo he oído decir que la filosofía tomista, el pensamiento de Santo Tomás, no es más que el pensamiento aristotélico bautizado. Esto en el mejor de los casos. Porque otras veces ha dicho que es una mera copia del pensamiento aristotélico. A la primera aserción, recuerdo que le dio respuesta un gran amigo mío argentino, hombre que escribió poco pero pensó mucho, que era Nimio de Anquín. Y cuando le dijeron esto de que el pensamiento tomista era un pensamiento aristotélico bautizado, contestó perfectamente, con tal de que se le dé al sacramento del bautismo su verdadera significación: muerte del hombre viejo y nacimiento del hombre nuevo. Aquello de que el pensamiento aristotélico, o el pensamiento tomista, digo, que es una mera copia del pensamiento aristotélico, no merece refutación, porque quienes lo afirman no entienden absolutamente nada ni del tomismo ni del aristotelismo. De manera que a los ignorantes no se les honra con argumentos, se les desprecia, que es muy distinto. Pero yo quisiera tratar este problema del pensamiento tomista. ¿Por qué me voy yo contra estas dos afirmaciones? Porque el pensamiento tomista, la filosofía de Santo Tomás, ante todo y sobre todo, no era aristotélica, ni es platónica, ni es agustiniana, ni es plotiniana, es sencillamente cristiana, en la expresión de la revelación. Y justamente él, que más que filósofo, era teólogo, y tal vez el teólogo más eminente que jamás ha tenido la Iglesia, él como teólogo usaba como instrumento la filosofía. Y es el caso de decir que justamente al reducir a la filosofía a condición instrumental de la teología, él estructuró y llevó hasta la perfección el instrumento que iba a manejar con una gloria que yo creo que no ha sido igualada por nadie. Hay un acontecimiento muy importante entre Aristóteles y Santo Tomás, que se llama la venida de Jesucristo a este mundo. Y Jesucristo, cuando manifestó él la razón por qué venía a este mundo, dio en 3 ocasiones un motivo que, si es aparentemente distinto, es exactamente el mismo en su realidad. La primera vez dijo que había venido a este mundo no a hacer su voluntad propia, sino la voluntad de su Padre que lo había enviado. Pero el apóstol San Pablo nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y por eso, la segunda vez que le preguntan a Jesucristo para qué ha venido a este mundo, yo he venido para que tengan vida y la tengan más abundante.
Y como esta vida abundante, la vida de la gracia deiformante que llaman los teólogos, esta vida tiene una expresión, porque el hombre es imagen de Dios, sobre todo por su inteligencia, que es la facultad más noble que tiene el hombre, óigase bien, la más noble de todas. Cristo, cuando es increpado por el procurador romano, por ese pobre procurador romano, incapaz de entenderlo, le dice: con que tú eres rey, sí, así es como dice, yo soy rey. Yo para este mundo, soy líder de este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y con eso Cristo remata sus enseñanzas, el testimonio de la verdad. Y es evidente que un teólogo católico no puede tener la misma verdad que un filósofo pagano. No estoy haciendo la diatriba de Aristóteles. Dios sabe si lo venero o no lo venero. Lo reduzco a sus proporciones, porque digo que la venida de Jesucristo a este mundo significó algo, significó un trastorno tremendo y profundísimo, de los cuales los hombres por sí solos no podían tener jamás cabida. Y esto justamente, esta es la expresión doctrinaria, científica, filosófica de la revelación, es el pensamiento de Santo Tomás. Y un pensamiento que es la explicación, el comentario, la proyección en el orden científico del pensamiento del Hijo de Dios, que es la verdad infinita, yo soy el camino, la verdad y la vida, no podría ser la copia de una verdad pagana mutilada como era el pensamiento de Aristóteles. Hay un problema que se ha ventilado muchas veces, y es el de la posibilidad de que la inteligencia humana, entregada a sus solas fuerzas, conozca a Dios con exactitud y con verdad. Y esta doctrina de la afirmación, que la inteligencia humana puede conocer, entregada a sus solas fuerzas, la existencia de Dios con verdad, esta proposición ha sido convertida en dogma de fe por el Concilio Vaticano I. Si alguien dijere que la existencia de Dios no puede ser comprendida por la inteligencia humana, es una heresia. Por consiguiente, este es el pensamiento tomista, la expresión científica de la verdad revelada. Y por eso, el mismo Santo Tomás a veces se engaña, porque en su humildad prodigiosa, porque es prodigiosamente humilde, en su humildad prodigiosa usó del vocabulario aristotélico. Y entonces cuando se le lee superficialmente, si uno no toma precauciones se engaña. Cree que es Aristóteles el que está hablando, y no es Aristóteles, es Tomás de Aquino, santo y doctor de la Iglesia. ¿Cuáles son los principios que difieren sustancialmente al aristotelismo del tomismo? Primero podríamos decir esto en resumen. La metafísica de Aristóteles es la metafísica esencial de la sustancia, es una ontología. La metafísica de Santo Tomás es la metafísica del existir, de la energía, del acto de existir, este acto del cual estamos gozando nosotros gracias a la causalidad divina. Por eso yo he dicho siempre que el aristotelismo es la transposición, tal como los músicos transponen de una tonalidad a otra sus creaciones. El tomismo es la transposición de la tónica o la tonalidad esencial a la tonalidad existencial. Por eso el tomista auténtico debe saber que lo más íntimo, lo más penetrado que estamos nosotros, lo que nos hace ser más que todo, no es nuestra esencia, es nuestro existir. Porque para ser humanos tenemos primero que ser a secas, sin limitaciones.
Y ser sin limitaciones, a secas, nos lo hace nuestro acto de existir. Y por eso la esencia pasa a un segundo término, porque nos hace existir humanamente. Y es evidente que para existir humanamente hay primero que existir, mientras que para existir a seca no hay primeramente que existir del modo humano. Esa es la primera diferencia absolutamente trascendental, insondable, porque la esencia y el existir son valores absolutamente irreducibles entre sí. Santo Tomás insiste en el existir. Por desgracia, los comentadores tomistas, algunos de muchas campanillas, que tal vez suenan demasiado, han vuelto otra vez al orden esencial y no han sabido mantenerse en este orden existencial de Santo Tomás. Y para remediar esta falta, este vacío, los existencialistas modernos han intentado restablecer los fueros de la existencia, pero se han colocado en una atalaya, en una perspectiva tan miserable, tan raquítica, tan encanijada, que han llegado a una existencia del estar ahí, algo puramente fenoménico, que ya los escolásticos habían superado, pero con creces, en la Edad Media. Por eso el existir nuestro es un existir participado. Y por eso Aristóteles profesaba la eternidad de la materia. La materia aristotélica y el primer motor inmóvil eran dos absolutos que se miraban frente a frente. La materia era eterna, tenía en sí misma la razón de su existencia, y el primer motor inmóvil únicamente se portaba respecto de la materia como un arquitecto. En realidad, el Dios de Aristóteles viene a ser el gran arquitecto de las sociedades masónicas. Modela la materia, la altera, le da fisonomías nuevas, pero no la crea. Para Santo Tomás existe la contingencia de los seres. Somos contingentes nosotros. Tenemos una indigencia intrínseca, una indeterminación a existir o no existir. Y si esta indeterminación intrínseca la hemos vencido y existimos, es evidente que esta determinación no la podemos dar nosotros mismos, que no la poseemos. Nadie da lo que no tiene. Y por consiguiente, si nosotros carecíamos intrínsecamente, o carecemos todavía intrínsecamente de determinación para existir, quiere decir que la determinación para existir la estamos recibiendo del que existe por sí mismo, de aquel que, como dice el apóstol Santiago, es la luz inaccesible. De él la estamos recibiendo. Por eso, lo que para Aristóteles era una pura moderación, una pura fases de la materia eterna, para Santo Tomás es una creación que se va prolongando a lo largo de todos los momentos de nuestro existir. Ahora mismo estamos siendo creados aquí. No es que Dios nos haya creado y nos haya dejado abandonada nuestra suerte. No. Nosotros estamos siendo creados. Y la prueba de que estamos siendo creados es que existimos. Porque si Él dejara de crearnos, volveríamos inmediatamente a la nada más absoluta. A esta nada que es absoluta, que no es la nada lógica de las proposiciones negativas, porque la nada de las proposiciones negativas es una nada puramente relativa. El hombre no es cuadrúpedo, no lo es, por lo menos de derecho. Pero el hombre no es la nada absoluta, no es cuadrúpedo, pero es algo positivo. Esta es la nada de las proposiciones lógicas. La nada de Santo Tomás es la nada absoluta, la nada que es la contraposición al ser. Y por eso nosotros, que existimos, estamos recibiendo la existencia de quien nos las está dando, del que existe por sí mismo, del existir infinito, que la revelación nos dice es un Dios uno en esencia y trino en persona. Entonces, de ahí viene la contingencia de los seres. Somos contingentes. Podemos justamente no existir. Ahora estamos pudiendo no existir. Y si estamos existiendo, es única. Y exclusivamente porque el ser por sí mismo, el existir subsistente, nos está infundiendo el acto de ser. De ahí entonces, que sea lógico que nosotros tengamos a esta
a esta influencia, esta eficiencia causativa y creadora, tengamos que responder también con una tendencia a Él. Y ahí viene que nosotros consustancialmente estamos ordenados a Dios. No es una ordenación extrínseca, nuestra razón de ser, lo que nos hace ser y no la nada, es justamente esto, que el que nos está infundiendo la existencia reclama para sí nuestras tendencias a Él. De ahí venía lo que decía San Agustín: nuestro corazón está inquieto, Señor, y no se aquietará mientras no descansa en ti. Esta es la gran diferencia que hay entre el pensamiento tomista y el pensamiento aristotélico. El pensamiento tomista es un pensamiento ontocéntrico, o sea, teocéntrico. Dios es el centro de todo, el Dios unitrino, el que nos está creando. Pero además hay otra obra de Dios junto a nosotros. Es también que nosotros no somos solamente criaturas de Dios, somos también hijos de Dios. Porque es cierto que las páginas del Génesis nos lo dicen. Dios creó el cielo, en el principio, el cielo y la tierra. Y después más adelante, en las mismas páginas del Libro Santo, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La creación del hombre le reviste Dios de una especial solemnidad. Algo muy importante va a acaecer en la creación cuando Dios crea al hombre. Y lo crea a imagen y semejanza suya. Es decir, que nosotros somos verdaderas imágenes de Dios. Y como tal debemos conducirnos. Pero hay algo más. Porque sobre esta imagen de Dios existe nuestra filiación adoptiva. Hay un texto de San Pablo que no sé por qué se menciona tan poco y que sin embargo es capital. Dice el apóstol en el Epístola a los Romanos: nosotros no hemos recibido el espíritu de servidumbre para recaer en el temor. Hemos nacido, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Dios Padre. Si hemos recibido el espíritu de adopción que nos permite llamar Padre a Dios, quiere decir que somos hijos suyos. Pero claro, somos hijos adoptivos, no somos hijos por naturaleza, porque hijo por naturaleza no puede haber más que uno, el que está profiriendo Él desde toda la eternidad como idea suya, como el Logos, este Logos que se encarnó en el purísimo seno de María. Pero esta condición de hijo de Dios no es una adopción a la manera como hacen la adopción los hombres, los animales racionales. El hombre adopta un hijo ya establecidas ciertas y determinadas cualidades. Dios nos adopta sin tener ninguna cualidad de nuestra parte, porque a Él justamente decidió adoptarnos a nosotros. Y en vez de suponer cualidades como hacen los adoptadores humanos, Él infunde estas cualidades para que seamos dignamente hijos suyos. De manera que es una adopción completamente distinta. Y al decir que somos hijos adoptivos de Dios, no hay que olvidar que somos hijos reales de Dios. Basta leer los capítulos 5 y 7 del Sermón de la Montaña, en que Jesucristo, con una insistencia realmente impresionante, habla de la paternidad divina y nuestra filiación divina. Somos hijos de Dios, y este es justamente la gran nobleza nuestra, el gran fundamento nosotros, imágenes de Dios por creación, hijos de Dios por adopción. Estos son justamente los derechos nuestros, los derechos que no son simplemente humanos, como nos están canturreando ahí a diestra y siniestra, sin ningún discernimiento. Los derechos humanos son mucho más que humanos, tenemos derechos divinos nosotros, porque si somos hijos de Dios, tenemos la vida divina, y si tenemos la vida divina, el Hijo de Dios tiene derecho a que no se le estorbe en manifestar su sumisión y su rendimiento a Dios.
Y esto no es un derecho puramente humano, esto es un derecho divino, en cierta manera, participativamente divino, como nosotros participamos también de la humanidad y de la divinidad de Dios, en la medida en que hemos recibido la gracia santificante, o en el sacramento del bautismo, o en el sacramento de la penitencia. Nosotros somos algo más que hombres, somos hijos de Dios, y esta es nuestra nobleza. Y esto es justamente lo que dejó muy en claro Santo Tomás de Aquino. La filosofía tomista es la filosofía del Hijo de Dios, del Hijo adoptivo de Dios. La filosofía de Aristóteles era la filosofía del animal racional. Vuelvo a decir que no estoy yo cantando, haciendo un capítulo de culpas a Aristóteles, porque Aristóteles nació por disposiciones que Dios solo se las sabe, fuera del clima del cristianismo y en las nieblas de la paganía. Él hizo todo lo que pudo, pero no pudo más. Y aquí tengo que entrar, si no quisiera ser demasiado prolongado y demasiado molesto, tenemos que observar una circunstancia que se observa muy poco. Siempre cuando se habla de la persona humana, se habla generalmente, como digo, del hombre, pero no del Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios tiene entonces una finalidad que es extrahumana. Es cierto, y aquí en Gilson observa, es cierto que el objeto adecuado de la inteligencia humana son las esencias de las cosas materiales. No podemos conceptualizar el existir. Recuerdo que en cierta ocasión estábamos en la Universidad Internacional de Menéndez y Pelayo, Santander, y yo estaba asistiendo a la clase, porque los profesores asistimos unos a las clases de otros. Estaba ahí un profesor cordimariano, el padre Augusto Andrés Ortega, un gran pensador y además un encanto de hombre, realmente. Y él estaba hablando de que debíamos nosotros insistir más bien en el ser de los seres, en conceptualizar el ser, más que en conceptualizar lo que es el ser, o sea, su esencia. Entonces yo levanté la mano y le dije: padre, no puedo acceder a lo que usted me pide. ¿Pero por qué? Me dijo. Entonces le dije: porque no tengo vocación de Padre Celestial. Porque la única conceptualización del existir es la generación eterna del Verbo en el seno del Padre desde toda eternidad. Al autoconocerse Dios, se conceptualiza. Y como esa conceptualización de Dios, esa idea de Dios, ese logos de Dios, es igual a su sustancia, resulta que este logos es un hijo. Pero el Verbo eterno es antes palabra de Dios, antes que hijo es verbo. Y por consiguiente, entonces, esto es lo que tenemos que considerar nosotros también, que el fin nuestro no es conocer las cosas materiales, sino que, aunque el objeto adecuado de la inteligencia humana sea las esencias de las cosas materiales, el conocimiento nuestro debe ser otra cosa, debe dirigirse más arriba, debe dirigirse a las proyecciones de Dios sobre la tierra, debe dirigirse hacia los dones, hacia la revelación, hacia estas verdades que Él, en su infinita bondad, no quiso revelar, porque la inteligencia humana era, en unos casos, absolutamente inepta para conocer estas verdades, que son los dogmas propiamente tales. Pero en otros casos, la inteligencia humana, como estaba vulnerada por el pecado, no era capaz, en la situación concreta en que se hallaba, de conocer otras verdades que, si no hubiera estado vulnerada, habría podido conocer. Y esos son los dogmas de segunda clase. Y justamente entonces ahí está el fin de la inteligencia humana. Es conocer las verdades superiores. Y sobre todo, como ese conocimiento nuestro es un conocimiento puramente de caminantes, de lo que estamos en día, ese conocimiento debe llegar al conocimiento por connaturalidad, a este conocimiento que todo cristiano, aunque muchas veces muy mortecino, muy débil, lo tiene, y en que los grandes místicos han llegado a tenerlo de una manera tal que el mismo impulso que sentían
de pasar por encima de estos velos de la naturaleza, los hacía morir. Por eso es una doctrina de los místicos que los grandes espirituales han muerto ¿de qué? De ganas de morir. Esto es lo que expresa Santo Tomás también, porque el que escribió las Sumas Teológicas recibió también aprobación de un crucifijo. Cuando él escribía su opúsculo contra impugnantes de religiones, contra Guillaume de Saint-Amour, él puso a los pies del crucifijo su escrito y le pidió al Señor que le diera su opinión. Y el crucifijo le habló. Bien has hablado de mí, Tomás. ¿Qué quieres en recompensa? A nadie más que a ti, Señor. Y por eso él canta en la Dorothée de Goethe unos 4 versos que son realmente impresionantes, pero que me van a perdonar que los tenga que recitar en latín, porque yo no soy capaz de hacer una traducción verdaderamente poética. Dice: Jesu quem velatum nunc accipio, oro fiatito quod ambicio, ut revelata cernens facie, visus in beata gloria. Sea visión de tu gloria, fuera de estos velos. Y esta expresión del místico Tomás de Aquino es una expresión que va a recoger más tarde otro, al doctor angélico Tomás de Aquino. Va a suceder el doctor estático Juan de Yepes, que canta en su llama de amor viva: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. A esto va el pensamiento tomista, a romper esta tela, a ver en todas las criaturas manifestaciones de Dios, a ver en los hombres hijos de Dios, en el sentido estricto de la palabra, hijos adoptivos, pero más que adoptivos en un sentido, no somos meramente adoptivos. Y justamente en esto debe relatar cualquier filosofía cristiana, y por eso digo yo que la filosofía tomista, el pensamiento tomista, no tiene nada que ver con el pensamiento aristotélico más que la nomenclatura. Y no me creo exagerado, el pensamiento tomista, y esto lo subraya bien Gilson, allí no hay ni agustinismo, ni plotinismo, ni aristotelismo, sino únicamente cristianismo, que es lo que debe haber. Muchas gracias. Con la intervención del reverendo padre Osvaldo Lira se da término a esta ceremonia. Buenas tardes, muchas gracias.